Seguimos en nuestra lectura cronológica de la Biblia y ya casi estamos entrando al cierre del libro de Génesis. Estamos en el ciclo de la historia de José, como le dicen algunos comentaristas bíblicos, José el soñador. En la sesión anterior estuvimos viendo cómo José, que estaba preso injustificadamente, tuvo la oportunidad de interpretar el sueño del copero y el sueño del panadero que servían al rey, al faraón. Y que José les dijo, mira, al copero, le dijo, mira, cuando estés frente al faraón, acuérdate de mí. Sin embargo, el copero, a pesar de que recobró su trabajo, no recomendó ante Faraón a José. Pero bueno, vamos a ver ahora qué sucedería en Génesis capítulo 41, porque aquí ya se narra que José habría estado 2 años más en la cárcel y transcurrido ese tiempo, el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. En ese sueño había una primera parte donde él tenía una visión a la orilla del Nilo con unas vacas gordas y saludables y luego unas vacas flacas que aparecían y se las comían. Y también una segunda parte en ese mismo sueño donde él veía 7 espigas de trigo y luego aparecían otras espigas de trigo secas por el sol, pero que terminaban comiéndose a las espigas sanas y fuertes de la primera parte. Nadie podía interpretar ese sueño. Cuando decimos nadie, nos referimos a lo que el texto narra como los sabios de Egipto, quienes eran consultados por Faraón. Entonces ahí fue cuando el jefe panadero recordó el jefe copero recordó que José le había interpretado un sueño y lo recomendó ante el faraón. José entonces fue llevado ante el faraón, quien le contó los dos sueños, el de las vacas y el del trigo. Entonces José describió que, como ya lo dijimos, en realidad se trataba de un mismo mensaje distribuido en esas dos etapas de los sueños y que la interpretación tenía que ver con 7 años de abundancia y 7 años de hambre que vendrían sobre toda la tierra. Y muy importante, en estos libros de la Biblia, cuando se dice toda la tierra, se refiere al mundo habitado que ellos conocían. José aconsejó a Faraón la estrategia que debía tomar para evitar que Egipto muriera de hambre en esos 7 años de escasez. Entonces Faraón, al escuchar la propuesta que le hacía José, consideró que lo mejor era nombrarlo a él mismo a cargo de ese proyecto, porque muy importante lo que dice el texto, reconoció que en José reposaba el Espíritu de Dios y a causa de eso, una vez más, José halló gracia. Primero había hallado gracia ante los ojos de Potifar, luego halló gracia ante los ojos del jefe de la cárcel y ahora José halló gracia ante los ojos del faraón, que le dio un lugar de privilegio en su reino, le cambió el nombre a José, le puso un nombre dignatario en Egipto y además le dio una esposa. En ese momento José tenía unos 30 años. José se narra cómo llegó a tener 2 hijos antes de que iniciaran los años del hambre. Su hijo primogénito fue Manasés, cuyo nombre tiene alusión a la frase hacer olvidar, y su segundo hijo fue Efraín, que hace la connotación, esa palabra, al concepto de fecundidad. Esto es muy importante que lo recordemos para los capítulos más adelante, que José llegó a tener estos 2 hijos, donde el primogénito era Manasés y el segundo fue Efraín. En los años de hambre, solo en Egipto había comida recolectada. Por eso entonces venían de todos los pueblos vecinos a comprar comida justamente a José. En Génesis capítulo 42 se indica que en la zona de Canaán, donde vivía Jacob junto con sus 10 hijos,
mayores, había tanta hambre que él decidió enviarlos a Egipto a comprar comida. Cuando los hermanos llegaron a comprar trigo, se inclinaron ante José. Ellos no reconocieron a José, recordamos, tenía otro nombre, otra vestimenta, hablaba egipcio ahora. Ellos no reconocieron a José y lo primero que hicieron fue inclinarse delante de él. ¿Recuerdan eso? Fue lo que José había visto en su primer sueño, que sus hermanos terminaban inclinándose delante de él. Así es que esta sería como la primera escena de cumplimiento de ese sueño que él tenía. Pero José rehusó, cuando vio a sus hermanos, rehusó venderles trigo porque los acusó de ser espías que venían de tierras lejanas para investigar los puntos débiles sobre cómo conquistar la ciudad. Ellos, los hermanos, se negaron de esas acusaciones y como prueba de que ellos no eran espías, comenzaron a hablar de su historia familiar, comenzaron a hablar de su padre Jacob, de que ellos procedían de una misma tierra, sus hermanos y demás. Entonces José no les tomó en cuenta esa historia familiar y los encarceló por 3 días. En realidad todo esto era parte de un plan que José estaba ya ideando. Luego José permitió que ellos regresaran a su hogar para traer como prueba de su historia a su hermano menor, a Benjamín, pero por mientras se dejó preso a Simeón como garantía de que ellos iban a regresar. Cuando los hermanos regresan a su casa y cuentan a Jacob todo lo sucedido, él no quería dejar ir a su hijo menor por temor a que volviera a suceder todo lo que había pasado con José. En Génesis capítulo 43, cuando ya se habían gastado todos los alimentos que habían comprado la primera vez en casa de Jacob, él le pidió a sus hijos que fueran otra vez a Egipto, esta vez con regalos y con la presencia de Benjamín para agradar las órdenes de aquel dirigente que era José y que les permitiera volver a comprar. Al encontrarse José con sus hermanos, mandó a su mayordomo a preparar una recepción para ellos en su propia casa, pero ellos pensaban que se trataba de una acusación por el dinero que habían encontrado en sus bolsas la primera vez que compraron. Por eso intentaron justificarse de que no era culpa de ellos no sabían nada, pero el mayordomo les dijo que estuvieran tranquilos. Cuando José se presentó, todos sus hermanos se postraron rostro en tierra ante él y de nuevo aquí se vuelve a confirmar el sueño original que José había tenido. José preguntó si el padre de ellos aún vivía y cuando le dijeron que sí y le presentaron a Benjamín, su hermano menor, José se conmovió tanto que tuvo que retirarse a llorar a otra sala. El capítulo termina con ellos teniendo comida en casa de José, donde se narra una circunstancia bastante interesante que dice que los egipcios que servían a José comían por aparte, ellos no se relacionaban con los hebreos, es decir, con los hijos de Jacob. En Génesis capítulo 44 se nos indica que antes de que los hermanos regresaran de nuevo a su tierra, Canaán, donde estaba Jacob, José ordenó a su mayordomo personal que colocara su copa de plata en la bolsa del hermano menor, es decir, en la bolsa de Benjamín. Cuando los hombres llevaban cierta distancia, José envió a que los apresaran por haber hecho lo malo contra él. Recordemos esta frase, por haber robado su copa. Pero ellos respondieron con seguridad que eran inocentes, que nadie se había robado nada, y que si encontraban lo robado en alguno de ellos, que el tal muriera, y que los demás serían sus esclavos. Espero que recuerden esta escena, porque ya habíamos visto una escena muy familiar, porque aquí estos hermanos están repitiendo la misma actitud de Jacob, su padre. ¿Recuerdan cuando Labán los había interceptado porque andaba buscando los terafines robados y que justamente Jacob dijo, mira, donde te encuentres, si alguno toma los terafines puedes matarlo, y él no sabía que Raquel, su esposa, se había
adueñado de esos terafines. Pues aquí hay algo similar. Aquí los hermanos dicen, el que lo tenga que muera. Cuando lo encontraron, que la copa estaba en la bolsa de Benjamín, José entonces ordena que ese hermano menor fuera esclavizado por su crimen. Y aquí entonces José sigue como haciendo este paralelismo de arrebatarles ahora a su hermano menor para volverlo su esclavo. Ahí intervino Judá, Judá, el que ha sido personaje en algunos capítulos anteriores, y Judá interviene para decirle que por favor acceda a que sea él el que sea tomado como esclavo en lugar de su hermano menor, porque su anciano padre no resistiría el dolor de perder a otro hijo. En Génesis capítulo 45 se nos indica que José ya no pudo contener más sus emociones y terminó por descubrir ante sus hermanos cuál era su verdadera identidad. José les declara que todo lo que ha pasado en realidad lo usó Dios para convertir una desgracia en bendición y que ellos deben dejar de reprocharse lo sucedido cuando lo habían vendido como esclavos. Así como José los acusó de que por qué hacían lo malo con el tema de la copa robada, ahora José más bien les dicen que Dios usó todo lo malo que ellos hicieron, pero para traer bendición. Y que en realidad era el plan de Dios para asegurar alimento que preservara la descendencia de Jacob. Y como todavía faltaban 5 años de hambre, entonces José le pidió a sus hermanos que fueran en busca de Jacob su padre y de todas sus posesiones para habitar en Egipto y asegurarse el mantenimiento de la descendencia de Israel. Los hermanos se abrazaron y lloraron juntos y se perdonaron. Y esto nos recuerda también otra escena que ya habíamos visto cuando Jacob se reencontró con Esaú y finalmente terminan abrazándose, llorando y perdonándose. Como muestra de aceptación en Egipto, el faraón envió regalos a Jacob y muchas riquezas por medio de sus hijos. Entonces Jacob, en Canaán, aceptó ir a Egipto para ver a José antes de morir. Bueno, y así acaba esta sección con esta parte del ciclo de historia de José, pero bueno, aún estamos próximos a terminar el libro de Génesis, eso será el día de mañana. Nos vemos.